¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que vean este video, en donde quiera que sea, bienvenidos a mi canal EdTV. Continuamos con la serie de videos dedicados a expander la música de The Warning, a compartir la música de The Warning con todo aquel que quiera escucharla. Y ya estamos a pocos días. Ya hoy, el día que estoy grabando este video, es lunes 24. 4 días nada más para el lanzamiento de Everything's Falling. Vamos a hacer una reacción al disco cuando salga. Vamos a hacer una reacción. Esta va a ser mi primera reacción. Bueno, la de Everything's Falling va a ser la primera reacción que haga directamente a música nueva. Hicimos la de Bite My Tongue, pero fue solamente en inglés. Así que para el disco completo vamos a hacer la reacción en español, sobre todo. Luego pues un análisis tal vez de canción por canción ya en inglés. Pero hoy vamos a continuar con la serie de algunos videos dedicados especialmente a cada una de las integrantes de The Warning. Una cosa que quería mencionar es que pues ya en otros videos se ha hablado sobre qué toca cada una, qué hace, cómo ha evolucionado. Pero hoy quisiera centrarme en una de las cosas que se les achaca, diría, por parte de algunos. Con razón, podríamos decir. Y vamos a comenzar hoy con cuáles son los mejores solos que tiene Daniela en la guitarra. Digo que algunos le achacan a Daniela que no tiene muchos solos o que no hace solos de guitarra. Pero yo creo que muchos también estamos de acuerdo en que el hacer solos de guitarra no te garantiza una buena canción. Puedes recordar un solo de guitarra, pero olvidarte completamente de la canción. Puedes hacer buenos riffs, pero puedes olvidarte también de la canción si solo te acuerdas del riff. No sabes ni qué dice la canción probablemente. Y lo que hace The Warning, porque como sabemos ellas trabajan en grupo. Ellas pues regularmente hacen las líneas de bajo todas juntas. Si hay que hacer alguna riff y ponerlo en diferentes lugares todas juntas. También la base rítmica también la hacen las tres. Entonces siempre buscan lo que es mejor para la canción, no lo que haría que se lucieran, porque son unas grandes músicas las tres y podrían lucirse si quisieran. Lo hemos visto, pero ellas ponen por encima la elaboración de la canción antes de mostrar sus habilidades como músicas, que lo hacen, de todas maneras lo hacen, pero de una forma diferente, no poniéndose ellas en primer lugar, sino poniendo la banda en primer lugar y poniendo cada canción en primer lugar. Aún así, hay canciones en las que el solo de guitarra, solos de bajo, porque hay solos de bajo, y solos de batería, pues sobresalen un poquito o son muy llamativos. Dentro de lo que es una buena canción, una gran canción, una super canción, hay algunas partes que sobresalen. Y vamos a ver eso hoy. ¿Cuáles son para mí, y lo digo de una vez, para mí, los 5 mejores solos de guitarra de Daniela? Voy a tomar en cuenta todas las canciones de The Warning, ya sean colaboraciones, ya sean covers, ¿sí? Voy a tomar en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque la mayor parte de canciones que hacen, como digo, no tienen solos de guitarra, la mayor parte. Y en los covers a veces omiten el solo de guitarra. Por ejemplo, en la versión que hicieron de Enter Sandman, no existe el solo de guitarra tan famoso de Enter Sandman. No existe, no está.
Y aún así, mucha gente dice que le parece mejor la versión que ya hicieron que la de los Hetfield, Ulrich y Hammett. Entonces, voy a tomar en cuenta todo. Regularmente en las colaboraciones pues no tienen solos. En la de Show Them con Bandmate tienen pequeñas participaciones, pero pues también la tomaré en cuenta. Y si yo considero que es un gran solo de guitarra, pues lo voy a poner entre mis 5 favoritas. Comenzamos. En el número 5 yo voy a colocar When I'm Alone. Acá Daniela hace un solo que tal vez no es muy perceptible, tal vez se pierde en la mezcla que ella hace de riffs y el solo, pero hace un solo muy, muy, muy particular. En esta canción, When I'm Alone, no hay armonías vocales. Y eso es algo muy, muy raro en The Warning, que ellas no hagan armonías vocales. Pero en When I'm Alone no hay armonías vocales. Y creo que acá este pequeño solo reemplaza las armonías vocales que no existen. Podríamos hablar mucho sobre esta canción, When I'm Alone. Pero vamos a dejarlo para después, ¿sí? Cuando en algún momento reaccione a alguna presentación de ellas y pueda pues expresar qué significa para mí esta canción y dar un poquito mi punto de vista. Pero número 5, When I'm Alone. En el número 4 yo voy a colocar el solo de guitarra que Dani hace en The End. En The End hace un solo de guitarra que no es muy largo realmente, pero es muy melódico. Mucha gente compara los solos de guitarra de Dani con la técnica o el estilo de David Gilmour. ¿Por qué? Porque son muy melódicos, ¿sí? No se caracterizan por su rapidez o gran destreza técnica, sino por el sentimiento que le imprimen a tocar ese solo, que lo transmiten perfectamente. Daniela dice que ella viendo el concierto de Pulse de Pink Floyd, viendo específicamente el solo de guitarra de Comfortable Numb, ella dice que sintió un montón de cosas y solo escuchando el solo de guitarra. Creo que a ella le imprimió mucho ese estilo, el haber sentido eso, ¿no? Y ella, pues, el sonido de la guitarra también se parece un poco. Y para mí, el solo de guitarra de The End es uno de los mejores que ha hecho Daniel. Número 4. En el número 3, yo voy a colocar el solo de C, o Z, o Z. Hay varias formas de decirlo, dependiendo del idioma. Y este es un solo que reemplaza completamente a un intento de coro en esta canción. Y es un solo muy técnico, es de los más técnicos que ha hecho Daniela. Y es en una canción muy, muy buena, en un disco que no se caracteriza por solos de guitarra. De hecho, es el único solo de ese tipo que hace en Error. Y es un gran solo de guitarra. A mí me parece que esta canción es buenísima, ¿sí? El bajo que tiene lleva toda la canción junto con la base rítmica de la batería, pero el solo le da como la cereza en el pastel que faltaba. Y como digo, a quienes les gusta los grandes solos de guitarra, tienen que ver una presentación de Daniela tocando C, Z. Muy bien, este sería el número 3. En el número 2, yo voy a colocar el solo de 21st Century Blood. Acá es el primer álbum de The Warning, la primera canción del disco, y se lanza a hacer un solo muy ochentero, podríamos decir, ¿no? Entre los 80 y los 70. No es tampoco muy largo, no es tampoco tan técnico, pero lo hace a la perfección. Va muy bien con la melodía,
la canción. Y si ven el video musical, que les recomiendo ver el video musical, hay una parte en donde ella termina de hacer el solo que es muy significativa para la historia que se está contando en el video. Entonces, para mí, el solo de 21st Century Blood se lleva el número 2. Voy a hacer algunas menciones especiales, como siempre hago alguna mención especial en este top 5. Y voy a comenzar con el solo que hace en Escapism. Es un gran solo. La versión extendida, por supuesto. En la versión normal, pues no tiene solo. Es el riff el que escuchamos, el entonces ese no es solo, pero en la versión extendida tenemos un solo. ¿Quién iba a decir que de una gran canción, es una de mis favoritas, Escapism, aún se podía mejorar? Eso es algo que muy pocas bandas pueden hacer. Hacer una gran canción y luego todavía hacerla mucho más grande. Solo de Escapism, una mención especial. También quiero hacer una mención especial a Satisfied. Acá hace un solo también, cortito, pero hace con el pedal de wah-wah. Y mucha gente dice que es su Tom Morello, ¿no? Ese solo que hace es el Tom Morello que habían escrito en la pizarra cuando estaban haciendo Everything's Falling. Entonces, me imagino que así debe ser más o menos como identifican alguna canción con el solo o el sonido de la guitarra o el sonido del bajo, depende, ¿no? Pero para mí esa es otra canción que deben escuchar, ese pequeño solo en Satisfied. Muy, muy, muy infravalorada esta canción. Escúchenla, dense su tiempo, ya sea una presentación en vivo o en el disco, buena. Luego también voy a poner como mención especial el solo que Dani hace de Atlas Rise en el Whiskey a Go Go, específicamente. Ahí hace un solo. La versión de Metallica, pues ya sabemos, ¿no? Kirk Hammett escribió ese solo y pues lo hace para él, ¿no? Así como cuando Dani escribe algún solo, sabe cuál es su esencia y se lo pone y uno nota, ¿no? Cuál es la esencia. Pues en Atlas Rise se sabe que es un solo de Kirk Hammett y Dani lo hace muy bien, muy bien. Por supuesto, no tiene todavía aún ¿cómo decirlo? Kirk Hammett no es que sea el más técnico y el más increíble guitarrista que hay, ¿no? Pero, pues como digo, él hace la canción para que la pueda tocar, ¿no? Y se ve muy bien, por supuesto. Y Dani lo hace muy bien, increíble. Me encanta cómo Dani ahí lo hace. Como digo, como ya he dicho en alguna otra oportunidad, en este concierto que ya llevaba más de 2 horas tocando. Y esta fue la última canción de ese set. Y lo hacen las 3 de maravilla. Atlas Rise, solo de guitarra de Daniel. También como mención especial tenemos el solo que hizo específicamente para los conciertos del Auditorio Nacional. Pues es completamente, ¿no? Es un solo en el que hace honor a diferentes partes, ya sea riffs, ya sean solos de otras épocas, ¿sí? Ahí revitaliza Free Falling, ¿sí? Con un solo. Y tiene también cosas ahí de diferentes canciones. No lo puse en el top 5 porque pues es un solo nada más, o sea, no es una canción, no está dentro de una canción. Digamos que sería su propia categoría sería ese solo que hace para el Auditorio Nacional, que bueno que lo tenemos en la producción que sacaron, ¿no? Ahí lo podemos escuchar todas las veces que querramos. Y en el número 1, para mí, el solo que se roba para mí cualquier otro solo que haya hecho Daniela es Show Me the Light.
Para mí ese solo, que también es cortito, es muy cortito, pero ahí es donde transmite el estilo que va a tener Daniela. Porque es el mismo disco, 21st Century Blood, en donde ya había hecho otro solo, el de 21st Century Blood. Pero era un solo, como decía, que es muy setentero, muy ochentero, ¿no? Se podía intuir un poquito. Pero ese solo de Show Me the Light, ahí viene ya esa esencia Gilmour, que le dice, ¿no? Muy Gilmouriano ese solo. Y Daniela creo que esa es su esencia, esa misma, ¿no? Y no porque copie, sino porque puede llegar a transmitir con unas cuantas notas. Con unas cuantas notas ella lo transmite de maravilla, de maravilla. Así como en The End acompaña mucha de la melodía que canta Paulina, que va acompañando con la guitarra también. En Show Me the Light, cuando se calla todo y comienza el solo, cambia completamente o le llena todo a esa melodía, a esa canción. Para mí, Show Me the Light, el mejor solo que ha hecho Daniela Villarreal y lo que nos espera. Bueno, este sería entonces mi top 5 de solos de guitarra de Daniela Villarreal. ¿Cuál es tu top 5 o cuál es tu solo favorito de Daniela? ¿Se me olvidó alguno? Seguramente ustedes me van a recordar algunos otros, ¿sí? Pero para mí, esos son mis 5 solos favoritos de The Warning. Ya estamos a 4 días nada más. 4 días. Everything's Falling. Gracias por su atención a este video. Como siempre digo, no es necesario que se suscriban, no es necesario que den like, pero si lo hacen, muchas gracias. Lo que sí me pues, ayudaría mucho es que compartan el video, ¿sí? Alguien que aún no conoce The Warning, compartan el video. Alguien que le guste la guitarra, compártanle este video. Y como siempre digo, siempre es un buen día para compartir con alguien la música de The Warning. Saludos.